Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Europa y Latinoamérica, abogados, colegas y espectadores. Agradezco primeramente al doctor Antonio Tejada Encinas y al Comité Euroamericano de Derecho en Línea, CEA, la oportunidad que me brindan para exponer brevemente la situación actual del abogado litigante en Nicaragua. Mi nombre es Manuel de Jesús Ramos Tardencilla, abogado litigante de Nicaragua. Al entrar al análisis de la situación actual del abogado litigante en Nicaragua, es necesario pasar por el análisis de 4 aspectos esenciales. Uno es la modernización del sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia inicia su modernización a través de la implementación de nuevas leyes, dichas leyes que establecen nuevos procedimientos, tales como el Código de la Niñez en 1998, el Código Procesal Penal del año 2003 al 2005, el Código Penal o el nuevo Código Penal que deroga al Código Penal de 1974, que fue aprobado en el año 2008 o entrado en vigencia en el año 2008, el Código Procesal Laboral que se implementa a partir del año 2012, el Código de Familia que igualmente se implementa en el año 2015, el nuevo Código Procesal Civil que inicia su implementación a través o en el año 2016 y recientemente en el año 2020, a partir de mediados de enero, se implementa la actualización del Código Civil nicaragüense. Esta actualización con nuevas leyes y procedimientos viene acompañada y transformando a la vez la modernización del sistema de administración de justicia nicaragüense con la especialización o separación de materias, o sea, que aquellas leyes y procedimientos a los que hice referencia en cada uno de sus años en que entraron en vigencia, vinieron a tener un efecto de especialización, o sea, la separación de las materias del derecho común. Por ejemplo, el derecho de familia se separó del derecho civil y pasó a formar una especialidad con toda una estructura funcional de tribunales como juzgados de familia, locales y de distrito, salas de apelación de familia y en la Corte Suprema de Justicia la correspondiente sala de familia. Igualmente la separación de o en los juzgados laborales, la separación desde el año 1998 de la justicia especializada para adolescentes, que se separa del derecho penal ordinario o común, los procesos o la justicia especializada en violencia contra la mujer o delitos o procedimientos de violencia o de género, que igualmente crea estructuras, juzgados de audiencia, juzgados de juicio, destinados precisamente a conocer sobre esos tipos penales, sobre esos tipos, precisamente de naturaleza penal propio y especializado. Entonces, trae consigo precisamente eso, la especialización. Aunado a estos dos fenómenos que genera la implementación de leyes sustantivas y procesales, también se incorpora en el mecanismo, en el sistema de modernización de la administración de justicia nicaragüense, la implementación de sistemas de acceso a la información y de comunicación entre las partes y sujetos procesales con los entes administradores de la justicia, también con otras entidades
o instituciones administrativas que están relacionadas con la administración de justicia. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia implementa un servicio denominado Sistema Nicaragua, en el cual las partes procesales y los sujetos procesales pueden acceder a la información o estado de los procesos judiciales que se estén tramitando ante el Poder Judicial, en los registros de la propiedad, también los registros que tienen que ver con las garantías mobiliarias. Establecen sistemas de acceso y comunicación entre los usuarios y la institución prestataria de los servicios, que tiene que ver precisamente con el trabajo legal que realizamos los abogados. Otras instituciones que han digitalizado sus servicios: la Policía Nacional, implementando un servicio en línea para obtener certificados de conducta o antecedentes de las personas sujetas a un proceso o para otros fines laborales, migratorios, etc. El INETER, que es el Instituto de Estudios Territoriales, que emite documentos propios para establecer los registros y la seguridad jurídica de los contratos y de los bienes, de los patrimonios entre las partes, entre las personas. Ha digitalizado algunos de sus servicios. De igual manera, la Dirección General de Ingresos, para la obtención de impuestos y permitir que el abogado o el notario pueda completar el proceso de legalización de sus contratos o transmisión de dominio de bienes, ha puesto servicios digitalizados, servicios en línea que permiten el desempeño, facilitándole al abogado o al notario ejercer la profesión y garantizar al cliente, al usuario, una seguridad jurídica más efectiva, más agilizada y posiblemente traducida a costos más bajos. Bien, eso es el efecto que tiene la modernización del sistema de administración de justicia, o en eso se ha traducido los cambios desde 1998 hasta el año 2020 en lo que es implementación de muchas leyes. Solo he hecho referencia a las que crean situaciones jurisdiccionales, o sea, el ámbito familiar, el ámbito del derecho penal, el ámbito del derecho civil, el ámbito del derecho laboral. Solo por hacer referencia, obviamente se han aprobado muchas leyes que tienen que ver con derecho tributario, leyes que tienen que ver con la funcionabilidad de las instituciones administrativas, pero que para el ámbito del ejercicio del abogado litigante solo estoy haciendo referencia de aquellas que pueden generar contención y en el que puede o debe el abogado de actuar como sujeto procesal ante las entidades administradoras de justicia. Bien, el otro aspecto que debe de observarse para el análisis de la situación actual del abogado litigante en Nicaragua es la capacitación profesional. Como hemos visto, se ha implementado una serie de leyes. He hecho referencia como a 6 tipos de leyes, las más relevantes y que han transformado, como ya lo dije, el sistema de administración de justicia. Entonces, la implementación de estas leyes, la implementación de la especialización por materias de derechos, la implementación de sistemas electrónicos en la administración de justicia, instituciones ligadas a la administración de justicia, también nos debe de conducir al otro aspecto, al segundo aspecto de los 4 que he señalado que es necesario atender para poder comprender la situación actual del abogado litigante en el ejercicio profesional en Nicaragua, y es la capacitación profesional. Toda esta implementación de leyes conlleva a la necesidad del abogado de capacitarse, de especializarse, de conocer cada nueva ley que incide en el ámbito del ejercicio profesional o en el que se desempeña como abogado.
de tal suerte de que si está entrando en vigencia un código de niñez y adolescencia que establece un sistema especial de justicia penal para los adolescentes, es necesario que si eres un abogado penalista y estás interesado en esta materia, debes no solo de estudiarla como una licenciatura, como un posgrado, sino procurar la especialización, que debe de ir unida obviamente con la experiencia y con la práctica. Pero demanda entonces la creación de leyes, la implementación de estas leyes y su procedimiento, la creación de un órgano especializado demanda para el abogado la capacitación. Esa capacitación debe de ser formal, debe de ser autodidacta, porque no solamente vamos a quedarnos con el aprendizaje que obtenemos en la licenciatura, que obtenemos en el posgrado, en la maestría. Debe de existir un hábito entre el profesional. Es necesario la precisamente autoformación que debe conseguir, debe de continuar después de la culminación de cualquiera de estos títulos, incluso del doctorado. Bien, como segundo elemento necesario de observar dentro de lo que es la capacitación profesional, es que si el sistema también de administración de justicia se ha modernizado al digitalizar algunos servicios o accesibilidad a la administración de justicia, es necesario que el abogado pueda capacitarse o deba de capacitarse en el conocimiento, en la aplicación correcta de estas nuevas tecnologías. ¿No? Y me estoy refiriendo a aquellos sistemas de prestación de servicios en línea a los cuales hice referencia cuando estaba hablando de la modernización del sistema. El sistema de administración de justicia en Nicaragua se ha modernizado en el aspecto jurídico propiamente dicho, con implementación, creación e implementación de leyes sustantivas y procesales o adjetivas, también en la implementación de sistemas en línea o digitalizado o TIPS para accesar a la justicia y algunos tipos de servicios de los cuales o a los cuales me refiero en este segundo aspecto de la profesionalización, la necesidad del conocimiento amplio que debe de tener el abogado en la implementación, en la práctica y en el uso de esas nuevas tecnologías para poder acceder de manera más fácil, más fluida. Y esto se traduce en un beneficio para el abogado litigante, en un beneficio para el cliente, en una economía de tiempo y de recursos económicos. Y ahora en esta época, en estos primeros 6 meses del año 2020, en una garantía para garantizarte, valga la redundancia, la salud y la vida, ya que estamos expuestos a una pandemia denominada COVID-19 que ha afectado en Nicaragua como en todos los países del mundo al gremio de abogados litigantes. Bien, entonces hay un segundo aspecto en cuanto a la profesionalización, no solamente desde el punto de vista del conocimiento y la práctica jurídica, sino desde el conocimiento y la práctica de estos nuevas herramientas tecnológicas que ahora se dispone de los recursos y que son necesarias para los abogados. Bien, de estas dos necesidades que hemos podido determinar en el aspecto de la capacitación, es necesario establecer una tercera, y es que para poder como abogado satisfacer la necesidad de la obtención efectiva del conocimiento jurídico, o sea, cuando me refiero a la capacidad o a la necesidad de acceder a ese conocimiento efectivo, la efectividad no solo debe de estar orientada a obtener lo correcto, lo verdadero, lo más aplicable, sino también a obtenerlo de una manera más rápida, que sea más accesible. Cuando me refiero también a la necesidad de obtener esos conocimientos de estas dos necesidades a que me he
referido como es la capacitación y el conocimiento de las nuevas tecnologías, también es necesario aprenderlo efectivo y rápido. Y eso solo se puede obtener a través de la aplicación, a través del conocimiento de precisamente de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Y me estoy refiriendo a que si entra en vigencia una nueva ley y las personas que están en la capacidad para enseñarnos, como en calidad de docentes, en calidad de profesionales debidamente con el conocimiento para poder transmitir, no puedo esperar a que estas personas o institutos de altos estudios a poder acceder físicamente a una de estas entidades. Es complicado cuando tenés limitaciones de distancia, cuando tenés situaciones de riesgo de la salud, cuando también muchas de estas capacitaciones de posgrado, maestrías y doctorado tienen altos costos. Entonces, el único mecanismo que te puede permitir acceder a ellos con mayor facilidad es precisamente estas nuevas tecnologías. De ahí que es importantísimo tener el conocimiento como abogado litigante de las nuevas tecnologías, del derecho en línea. Yo precisamente en este año 2020 estoy cursando una maestría de Derecho Penal y Procesal Penal en el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, que dadas las circunstancias de esta pandemia, optó por ofrecer la maestría, tanto penal como civil y procesal civil, y tengo entendido que de derecho de familia y derecho procesal, completamente en línea. Eso nos permite aprovechar el tiempo en la capacitación adecuada, en la capacitación segura y hasta cierto punto más económica, más cómoda, más accesible desde el punto de vista económico. Entonces observamos que estas necesidades o retos que trae la modernización del sistema de administración de justicia nicaragüense es fácilmente, se puede responder fácilmente a ella a través del uso de las tecnologías, como la misma o el mismo Poder Judicial ha autorizado que los testigos encubiertos o testigos especiales, así como peritos del Poder Judicial, puedan deponer, puedan participar en un proceso de naturaleza civil, de naturaleza penal, de naturaleza familiar, laboral, a través de un sistema de videollamada o videoconferencia, donde perfectamente ellos pueden incorporar estos medios de prueba a través de una comunicación en línea. También se ha dispuesto el Poder Judicial nicaragüense la facultad o la posibilidad que tiene el Instituto de Medicina Legal y algunas otras instituciones para enviar sus comunicaciones al Poder Judicial, informe e información, valga la redundancia, sobre requerimientos que el Poder Judicial hace para determinados casos, informes periciales o a través de un servicio en línea de correo electrónico debidamente autorizado por el Poder Judicial. Esto es lo que en la actualidad los abogados litigantes de Nicaragua están planteando al Poder Judicial nicaragüense, que de esta misma manera de que para ciertos trámites, para ciertas instituciones, se ha habilitado ese sistema de comunicación en línea entre las instituciones y el Poder Judicial, también se extienda al uso por parte de los sujetos procesales, en este caso los abogados, que somos parte integrante del sistema de administración de justicia, y diría yo, uno
de los sujetos procesales de mayor relevancia, por cuanto tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de garantizar precisamente el Estado social y democrático de derecho que rige y debe de regir adecuadamente en nuestro territorio nacional, manifestado en la administración de justicia. Bien, entonces, las nuevas tecnologías, la implementación de mecanismos automatizados, son los que van a dar, o son los que garantizan dar una respuesta inmediata a la modernización del sistema de administración de justicia, que son compasibles, que son favorables para los sujetos procesales, en este caso los abogados, y para las partes. Garantizan celeridad, no violentan los principios de concentración e inmediación, y sí efectivamente reduce costos de movilización, reduce costos en la impresión de documentos, en situaciones de tiempo y ahora mayormente en garantizar la salud y la vida de quienes se ven obligados a intervenir en los procesos judiciales. Dentro del análisis de la situación del abogado litigante en Nicaragua también debe de apreciarse que el ejercicio profesional, o sea, es otro o el tercer aspecto a tomar en consideración. El ejercicio profesional del abogado litigante en Nicaragua se presenta muchas veces en condiciones de desigualdad, propiciado por las instituciones administrativas, por ejemplo, la Policía Nacional y la Fiscalía, impiden muchas veces en el ámbito del derecho penal la participación, la presencia, la defensa material, el ejercicio profesional del abogado, la falta de acceso que tiene el abogado a los actos de investigación, no participa en los actos de investigación, a pesar de que el moderno procedimiento penal nicaragüense establece con meridiana claridad de que el abogado tiene derecho de conocer los actos de investigación, de que el procesado, de que el investigado y el acusado tienen derecho desde el primer momento a tener un abogado defensor. Estos derechos se cercenan, se limitan en estas dos instancias. Existe muchas veces en la administración de justicia el favoritismo o la complacencia del judicial de garantía que no regula las actuaciones de estas dos entidades, violentando el artículo 5 del Código Procesal Penal nicaragüense en cuanto que faculta al juez en el control de la proporcionalidad de los actos que realizan estas dos entidades. Por ejemplo, otra situación que ocurre desafortunadamente en el ejercicio profesional del abogado en Nicaragua es que en el ámbito de la violencia contra la mujer, en el ámbito de familia, en el ámbito de la justicia del adolescente, existe una extremada mala interpretación o una interpretación extensiva y una aplicación indebida de política de género, que más de buscar la igualdad real entre las partes, termina generando una situación de discriminación para la otra. Algo que es intolerable porque violenta una garantía mínima del derecho nicaragüense, como es el principio de igualdad. Violenta una garantía elemental del proceso, como es la tutela judicial efectiva. O sea, exceso en el establecimiento, en la aplicación de políticas de Estado con interpretaciones extensivas y aplicaciones analógicas en los procesos a los que he hecho referencia, genera una situación discriminatoria generalmente a la parte que representa un abogado litigante. Otro aspecto negativo del ejercicio profesional del abogado, que se traduce en una debilidad, es la mala práctica de la politización de los procesos judiciales. Muchos abogados han optado por hacer uso
las coyunturas políticas para llevarlas como argumento de acusación o de defensa en los procesos, los cuales se traducen en perjuicio para las partes del proceso, para los procesados, para las víctimas en algunos casos. Se traduce también en crear una imagen negativa de la administración de justicia. Situaciones que yo considero una debilidad, una mala estrategia, ya que, como lo dije en el acápite anterior, pesa sobre nuestro hombro de los abogados litigantes garantizar el establecimiento, el respeto del Estado social y democrático de derecho que inspira nuestra constitución política, y para ello lo que nos demanda es la correcta capacitación, procurar ser neutrales en los procesos, hacer el correcto uso de los instrumentos jurídicos, de las herramientas puestas a nuestra disposición, del conocimiento práctico y profesional que nos da el estudio de la ciencia jurídica. No venir y a través de las coyunturas políticas pretender conseguir una situación de justicia que está muy alejado de esas corrientes. Bien, en cuanto al último aspecto necesario que para mí, al estudiar o exponerles la situación del abogado litigante en Nicaragua, es el aspecto de la organización gremial. Sobre el aspecto de la organización gremial existe una debilidad tremenda, y el hecho que en Nicaragua no existen colegios de abogados, o sea, no hay una ley que permita que los abogados se colegien y tengan una representación ante los órganos rectores del derecho, ante el Estado, y estamos vinculados, estamos bajo una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos, lo cual se traduce en una debilidad para el gremio, dado de que esto también genera una situación de desigualdad en el desempeño del ejercicio profesional, porque si ustedes observan, al depender de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia es el órgano superior de la institución administradora de la justicia en Nicaragua, y no es posible que los abogados litigantes que representamos el interés del Estado social y democrático de derecho, que representamos estos principios elementales como el de presunción de inocencia, no podemos estar supeditados, no podemos estar dependiendo o bajo la imposición, bajo la vigilancia de la Corte Suprema de Justicia, que es el ente que administra la justicia y ante el cual se realiza el reproche de una mala práctica o de una mala decisión judicial. O sea, para el abogado litigante es bien difícil poder defender con toda imparcialidad, con toda libertad, más que imparcialidad, porque somos imparciales en cuanto a que nosotros estamos sujetos a lo que la ley establece y no al criterio jurisdiccional. Entonces, no estamos ejerciendo la función con libertad, por cuanto nuestro órgano rector puede en determinado momento sancionarnos cuando encontremos o cuando denunciamos una mala práctica legal. Eso se traduce en una limitante para el gremio. Se traduce también en una limitante el hecho de no tener un colegio de abogados independientes que no esté ligado a un órgano del Estado. El hecho de que no tenemos entonces quien nos representa ante situaciones como la que nos ocupa en este momento, como la que nos afecta al gremio en general, que es la pandemia del COVID-19. Afortunadamente, a la fecha que estamos, 23 de junio del año 2020, en Nicaragua no se han suspendido las audiencias, no se ha suspendido la función jurisdiccional,
no se ha visto afectado la administración de justicia. Sí, hemos tenido muchos colegas afectados, incluso han fallecido muchos colegas posiblemente de esta pandemia, pero eso no ha implicado, no se ha traducido en la suspensión de las funciones en la administración de justicia. Esperamos no se extienda la afectación al gremio o no continúe afectando al gremio, porque la poca información que se tiene confirmada es de que han fallecido quizás entre 30 a 40 abogados, muchos sospechosos de COVID-19, y eso ha generado cierto temor y ha motivado, como lo dije en el acápite segundo, de la necesidad de aplicar correctamente o adecuadamente o necesariamente las nuevas tecnologías. Es una necesidad que en estas 2 semanas anteriores a la fecha hemos estado planteando de implementar de manera generalizada a los sujetos procesales las nuevas tecnologías para que los abogados enviemos a través de un correo electrónico que tenemos autorizado por la Corte Suprema de Justicia a los juzgados nuestros escritos, podamos recibir a través de esa misma vía digitalizado las contestaciones, las resoluciones, las actas y toda la información que se tenga sobre los casos que se encuentran en proceso, que podamos realizar las audiencias a través de videoconferencia, de videollamada, que podamos implementar, ¿verdad?, aunque sea de manera transitoria durante esta pandemia, las nuevas tecnologías. Es necesario implementar en Nicaragua por cuestiones de actualizarnos con la modernización del sistema de administración de justicia, pero más aún para garantizar la vida y la salud de quienes intervenimos en los procesos judiciales. Agradezco sobremanera la oportunidad que se me ha brindado de hacer, a mi punto de vista, un análisis de la situación jurídica del ejercicio profesional del abogado litigante en Nicaragua. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.